Muy buenos días. Vamos a tener el día de hoy la presentación de una ley para los migrantes, que es la ley conocida como, la vamos a denominar la ley de retorno, que es precisamente un tema que está muy ausente en las políticas y programas de nuestro país, que es cómo recibimos a las personas que regresan a nuestro país, algunas desafortunadamente no de manera voluntaria, sino bajo una deportación. Estamos hablando de 100,000 personas al menos anualmente en promedio que regresan a nuestro país, y muchas veces estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un lugar que no reconocen. Entonces vamos a escuchar aquí a las compañeras que son quienes a fin de cuentas acompañaron la redacción de esta iniciativa y quienes van a estar acompañando la discusión a partir de foros de Parlamento Abierto. Está conmigo Dolores Unzueta. Dolores es la coordinadora de este esfuerzo de Comunidad en Retorno. Está también Verónica Gálvez Pérez, Vero, como una mujer que vivió en carne propia el retorno. Norma Mendieta, que además tiene un centro de migrantes en Tlaxcala, sobre todo migrantes indígenas. Y también está Ana Patricia Sosa y Adriana Sandoval López. Y además está con nosotros un abogado también que ha experimentado y vivido el retorno. Se fue igual niño, pero estudió allá leyes, está egresado de la Facultad de Derecho de Florida, y hoy está litigando aquí y ha abonado mucho en la elaboración de esta iniciativa. Le voy a dejar el uso de la voz a Dolores para que pues les comente más o menos lo que logramos incluir en esta ley importante que vendría a colmar un vacío. Por favor, Dolores. Muchas gracias, Laura. Pues muchas gracias al diputado Alejandro Robles por darnos esta oportunidad de poder colaborar con esta ley. Nosotros somos Comunidad en Retorno y nuestras familias, que son estos héroes que están en Estados Unidos y que nos mandan remesas todo el tiempo. Esta ley tiene por objetivo básicamente garantizar los derechos humanos de las personas retornadas o en retorno. También establece una atención integral, que no es la misma atención que se está recibiendo hoy en día. Y lo que queremos con esta ley es que exista una coordinación entre las secretarías que les prestan servicio a las diferentes personas que regresan en retorno. Sí les dan orientación, pero es una orientación muy descoordinada, por decirlo de alguna manera. Las instituciones no se coordinan y esto implica para cada una de las personas 1000 vueltas a las diferentes ventanillas de todo el gobierno, tanto de la ciudad como del gobierno de los gobiernos estatales. Además, tenemos problemas tan serios que tratamos de plasmarlos en la ley, como que las niñas y los niños nacidos en Estados Unidos que tienen ascendencia mexicana son más de 150,000 niños que no tienen acceso a su acta de nacimiento. Estos niños, por supuesto, que están en situación de desventaja, de discriminación, porque aunque están en las escuelas, no les entregan su certificado de estudios. También tenemos muchos bloqueos en otras áreas, como el área de la identidad para las personas, y todo esto tratamos de meterlo en la ley. En realidad, son tantas las problemáticas que hemos estado apreciando con las personas en retorno que pensamos que este es un primer paso. Es una ley muy importante para nosotros, es una ley de la Comunidad en Retorno, y queremos también decirles que para el 13 y 14 de febrero de este año, de marzo, 13 y 14 de marzo, en Puebla vamos a hacer otro evento también para presentar la ley, para que la Comunidad en Retorno y la comunidad en Estados Unidos opine sobre cómo se está construyendo este gran esfuerzo para defender sus derechos humanos. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Verónica Gálvez. Hola, muchísimas gracias a todos por estar aquí, diputado, gracias por apoyarnos, compañeros. Esta es una lucha no nada más de este grupo Comunidad en Retorno, sino en general. Se nos dice los héroes,
cuando mandamos las remesas, pero cuando llegamos aquí somos los invisibles, no existimos, se nos niega la identificación. En mi caso yo viví en carne propia lo que es llegar al INE y pedir una identificación y ser acusada de fraude, porque mis testigos, yo llegando acá, pues no me conocían, no estaba yo rentando un lugar y se requieren los 2 testigos y me decían, no, pues estás haciendo fraude. ¿Cómo es que estoy haciendo fraude cuando traigo una identificación que se llama la matrícula consular de Estados Unidos? Y me dicen, soy mexicana y aquí estoy, pero ¿por qué no me la tomaron en cuenta? No lo sé, y yo quisiera que lo tomaran en cuenta. Número 2 también. Hay muy pocos servicios para nosotros. Yo personalmente fui a servicio y les pedí que quería una carta de empadronamiento y me dicen, ¿para qué la necesitas? ¿En qué te puede servir? Le dije, pues es que yo la necesito. Me dijeron, pues no lo sé si lo podemos hacer, pues muéstrame. Me preguntaron varias veces que para qué la necesito, ¿por qué nos niegan a nosotros esos derechos? Yo no lo entiendo. Y también quisiera que la gente se sensibilizara, que nosotros estamos viniendo de otro país. Aunque somos mexicanos, no significa que nosotros sabemos las costumbres de estos países. Quisiera también que nos dieran una tarjeta para aquellas personas que no tienen para el transporte, porque hay quienes llegan con un costalito, pocas cosas, no tienen para alimento, no tienen para comer, no conocen la ciudad, llegan a la Ciudad de México y cómo se transportan a sus pueblos, no tienen dónde dormir, los albergues pues están llenísimos. Y quisiéramos saber por qué nos dicen los héroes cuando estamos mandando las remesas, pero cuando llegamos aquí ya no existimos, no somos nadie, somos los invisibles, no tenemos derecho a la vivienda, a comida, no tenemos derecho a transporte, se nos niegan muchos transportes y quisiéramos saber también por qué a nuestros niños se les niega también la identidad. Si van a las escuelas solamente como oyentes, no pueden participar, no se les da su certificado. Entonces, todo esto son agregamientos tanto para los niños como para nosotros. Si somos los héroes, también somos los héroes aquí en México, en nuestro territorio. Muchísimas gracias. Le doy la voz a mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco, diputado, agradezco a todas mis compañeras, compañeros, por este esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo, que hemos venido empujando desde hace más de 15 años, por el reconocimiento a los derechos y un goce efectivo para los compañeros y compañeras que regresan de manera forzada o voluntaria, entre comillas, desde luego. Y lo más grave de lo que ha comentado la compañera en el tema educativo es que existen ya los cambios desde 2015, tanto en el reglamento y las normas básicas que rigen a la Secretaría de Educación Pública como en la Ley General de Educación. Existe ya pero no se da la implementación para que efectivamente, incluso no se les pida un documento de identidad, porque así está establecido. Pueden entrar sin presentar ningún documento de identidad o que se termine con las malas prácticas de que únicamente se acepte acta de nacimiento cuando está establecido un sinnúmero de documentos que les permitirían la entrada. Que el no contar con una CUR no es motivo para que se les niegue un certificado de estudios y que éste tenga validez oficial. Hemos venido luchando también durante muchos años para que a esos niños y niñas, hijos de padres mexicanos, que de acuerdo al artículo 30 también son mexicanos, puedan acceder sin ningún obstáculo, como lo accedemos la mayoría de los mexicanos, a un acta de nacimiento que nos permita contar con el goce de derechos en todos los temas, en educación, en salud, en trabajo. Y ese es el viacrucis que todos los días pasan quienes retornan a este país, y como efectivamente decía la compañera, que cuando mandan remesas son reconocidos. Se habla de las contribuciones que hacen no solo a sus familias, sino en general a toda la economía del país, porque gracias a eso, y lo ha dicho el propio presidente de la República, se ha mantenido esta economía estable. Sin embargo, cuando llegan, enfrentan discriminación, estigmatización y una ausencia total de políticas públicas coordinadas. Sí existen, pero falta esa coordinación interinstitucional entre las dependencias, entre los poderes y los diferentes niveles de gobierno, para lo que ya existe en ley no quede en letra muerta y efectivamente ellos puedan ir avanzando hacia un goce pleno, efectivo y atención integral. Ese es el espíritu de esta ley, y invitamos a todas, a todos, para que sean sensibles frente a esta situación que generalmente se desconoce. Requerimos del apoyo y de los aportes de quienes también han vivido
esta situación. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Adelante. Adelante, abogado. Muchas gracias por la invitación, diputado. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. El propósito de esta ley es multifacético, pero yo quiero enfocarme en dos temas en especial, que ya uno de ellos ya se ha venido mencionando, pero quiero reiterarlo, y es que los niños cuando regresan de Estados Unidos no tienen el acceso a la educación, pese a que es un derecho reconocido en la Constitución. Y lo que pretendemos hacer con esta ley es garantizar ese derecho, o sea, poner los medios para que se implemente ese derecho. Si bien es cierto que ya están muchos tratados, en muchas otras leyes, no hay muchas veces recursos adecuados para poder hacer valer este derecho. Entonces, lo que pretendemos con esta ley, entre otras cosas, es que las personas puedan hacer este derecho efectivo sin tener que recurrir a burocracias complicadas, a demandas complicadas, a amparos complicados. Y otro tema también que quiero tocar es que esta ley también pretende eliminar la burocracia para personas que intentan homologar sus sentencias relacionadas con el registro civil aquí en México, porque muchas veces las personas se casan, se divorcian, adoptan, a veces tienen temas de custodia también con los menores de edad, y es extremadamente burocrático con la ley actual homologar esas sentencias, y a final de cuentas los que más vienen sufriendo son los niños. Y muchas veces por estos temas de sentencias que no se pueden homologar terminan perdiendo también el derecho a la educación. Entonces pretendemos eliminar el requisito de que un juez del extranjero tenga que solicitar que un juez mexicano homologue esas sentencias, porque es una burocracia enorme. Entonces pretendemos hacer estos trámites mucho más fáciles con esta ley, y ojalá tengamos todo el apoyo, no solamente de toda la comunidad mexicana, pero del Congreso. Esperemos que esta ley pase no solo en la Cámara de Diputados, pero en el Senado. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a hacerles saber los foros. El que tenemos fecha es el de Puebla, que será el 13 y 14 de marzo. El día de ayer el senador Gabriel García tuvo un encuentro con Comunidad en Retorno, y es algo que saludamos nosotros, que esté en la mesa, que esté en la agenda, y esperemos que se traduzca en ley. Vamos a tener en el Senado a nuestro grupo parlamentario esperando el dictamen que logremos en la comisión, y vamos a tener el respaldo del coordinador, de Nacho Mier, porque él es muy sensible a estos temas de la migración. Ustedes saben, él es originario de Puebla, y Puebla tiene una tradición migrante importante, sobre todo asentada en Nueva York. Entonces, esta es una iniciativa que va más allá de nuestros grupos parlamentarios. Queremos que sea un amplio consenso aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, es cuanto. Bye.